Este es el informe de la Contraloría, de todo lo que contrataron no solamente el gobierno, sino también los entes territoriales, dícese de gobernaciones y alcaldías. 32 billones de pesos, con B larga, 32 billones de pesos. Eso se contrató antes de que arrancara la ley de garantías. El mismo día, un día antes de que arrancara, contrataron 5 billones de pesos, 5 billones, prácticamente una reforma tributaria. Y ahí es donde uno se pregunta, claro, no quiere decir, no vamos a satanizar el asunto, por supuesto que las entidades, los entes territoriales y el gobierno tienen que garantizar el funcionamiento como tal del Estado durante el periodo de elecciones, eso es entendible, pero tanta plata, 32 billones de pesos, es que nomás el gobierno duplicó lo que contrató el gobierno de Iván Duque, esto se duplicó en el gobierno del presidente Gustavo Petro. La Contraloría está investigando, Paula, y ahí es donde uno se queda con la boca abierta. 5 billones de pesos, Paula, Mauricio, el último día antes de que arrancara la ley de garantías. Toda esa plata tenían que hacerla corriendo a última hora. Yo me pregunto, los que somos organizados en la vida y planificamos, y con Paula que nos vamos a gastar tanta plata en el noticiero, que esto para este cubrimiento, que esto para lo otro, con tiempo se hacen las cosas y eso no se ve tan mal. Pero cuando el último día están entregando contratos por 5 billones de pesos y a la siguiente semana llega esta tragedia de Córdoba y no hay de dónde sacar plata y tienen que hacer una emergencia para las personas jurídicas, para las empresas, sacarle, según el gobierno, 8 billones de pesos, uno dice, ¿y entonces dónde está la planeación? En esa planeación no se dejó una plata para atender emergencias en caso de que algo pasara. Yo creo que aquí en Colombia, de todo lado, del lado del gobierno, entes territoriales y demás, se tiene que aprender a planear, porque eso, para un ciudadano, para un colombiano, para un cordobés que está viendo toda esa plata que se gastaron antes de arrancar la ley de garantías, pues tiene un sinsabor de mala planeación. ¿Será solamente mala planeación? Y lo voy a dejar en tono de pregunta, porque usted lo resume bastante bien. Yo quería ir por partes, pero entonces, para no ser repetitiva, voy a hacerlo rápidamente. Porque bueno, yo creo que hay que juntar los hechos. Entonces estamos hablando de 501.000 personas por contratación directa hasta el 30 de enero, es decir, un día antes de que entrara en vigencia la ley de garantías. ¿Qué tenemos allí? Dos hechos paralelos que por supuesto generan suspicacias. El otro hecho, que no es un asunto menor, usted no lo recordaba, Giovanni, el último día, 30 de enero, 5.7 billones en contratación en un solo día, de acuerdo a lo que reporta la Contraloría. Entonces, al lugar las preguntas aquí. ¿Ánimo electoral detrás? Repito, es una pregunta. Segunda pregunta, ¿no que no hay plata? Esto va en total contravía, Mauricio, con todo eso que acabamos de contarle a la gente que argumenta el gobierno en la emergencia económica que porque no hay plata para atender lo que está pasando en todos estos departamentos afectados. Por supuesto, es que las dos notas que hemos visto, los dos temas que hemos cubierto son absolutamente complementarios. Hay que tener presente algo en todo caso para ver las cosas de manera ecuánime. Cuando se aproxima la ley de garantías, recuerden ustedes que congela las contrataciones de parte del gobierno durante prácticamente 4 meses, porque de aquí nos vamos hasta elecciones y si nos vamos a segunda vuelta puede ser un poquito más, que seguramente nos vamos a ir a segunda vuelta, pues siempre están antecedidas por un frenesí de la contratación. Es decir, en eso el gobierno del presidente Petro no es distinto a otros gobiernos. En lo que sí es distinto es en dos cosas en particular. La primera de ellas tiene que ver con los montos. Por eso era que hacíamos en estos gráficos de la nota que presentaba María Camila la comparación con el gobierno de Iván Duque para periodos similares, es decir, para los días previos, las semanas previas a la entrada en vigor de la ley de garantías. La desproporción salta a la vista, ya lo comentó Giovanni, casi que duplica el monto de la contratación del actual gobierno frente al gobierno anterior, que sirve más o menos de referencia, y eso que el gobierno anterior tenía de por medio la herencia de una pandemia, todavía estaba estando los costos de una pandemia. Por lo tanto, la desproporción sí es el primer elemento que llama la atención. Que en esa desproporción haya mucha contratación de órdenes de prestación de servicios, es decir, burocracia, 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 en un entorno en el que en este noticiero y en otros noticieros y en otros medios de comunicación se ha registrado cómo ha habido
entidades, instituciones del Estado en las cuales hay hasta 3 turnos de ocupación de un pupitre. Hay un número definido de escritorios, pero hay tantas órdenes de prestación de servicios que sale uno y entra el otro entra el otro, y muchas veces sin tener ni siquiera algo que hacer. Es decir, la burocracia y el monto de esa burocracia ya empiezan a sonar bastante mal en un clima preelectoral. Pero el tercer elemento que nos conecta con la primera nota o las primeras notas del noticiero, y es que todo esto se da en un momento en que el gobierno tiene afugias fiscales. Afugias fiscales que quiere decir un gran déficit acumulando una gran deuda y sin haber hecho el más mínimo gesto por haber hecho recortes presupuestales desde mediados del año pasado, que fue cuando se presentó el presupuesto general de la Nación para este año, el inicial, que se terminó siendo desfinanciado. Por lo tanto, sumen ustedes esa falta de voluntad para tener sostenibilidad fiscal, para tener responsabilidad fiscal, con la enorme erogación previa a la Ley de Garantías, comparada con gobiernos anteriores, con el elemento de contratación de burocracia en medio de un clima preelectoral, y se forma un trique. ¿Se acuerdan que uno jugaba trique? 3 estrellitas, rácate, un trique bastante dudoso, bastante cuestionable. Habrá que ver si la Contraloría sigue avanzando en todo esto para ver hasta dónde llega sencillamente un ánimo clientelista, un ánimo de expansión de presupuesto en medio de afugias fiscales y clima preelectoral. Pues mire, Mauricio, yo sí me quedo pensando en esa última frase de Paula, que me parece muy acertada. No que no había plata, eso es como si el papá de la casa o la mamá de la casa, pues para hacerlo inclusivo, dice, no hay plata, le dicen los niños, no hay plata. Pero va y se compra un Rolex y luego se compra un Mercedes-Benz y los niños dicen, mamá, papá, ¿acaso no que no había plata? ¿Y cómo vamos a pagar el colegio ahora? Es exactamente lo mismo. Mira, ahora sacar 8 billones de pesos para pegarles apretadas a los empresarios de Colombia es una cosa que es difícil de entender. Vamos a ver qué dice la Corte.